No nos han avisado. ¿Pero no tienes que hacer tú algo? No. ¿Y yo? Okay. La señal de mi teléfono está mal. Sí. Es que como yo tengo aquí dado de alta, estoy con Wi-Fi. Ya, dependes del Wi-Fi. Sí. Vamos a esperar un poquito a que se vayan conectando. Al parecer, pues ya estamos al aire. Entonces, qué gusto verte de nuevo, Judith. Es un gusto enorme que nos compartas siempre, que la gente que nos sigue en la página de Facebook pueda nuevamente escuchar todo lo que nos puedas aportar. Es un gusto enorme, personal y yo creo que institucional y para todos. ¿Sí? Al contrario, Joel, para mí es más tener esta oportunidad de compartir con mucha gente. Gracias. Hola a todas, todos. Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Hoy hablaremos de un tema importante, bienestar emocional y autismo. ¿Sí? Vamos a esperar, vamos a dar unos cuantos minutitos a que personas se vayan sumando, que se vayan conectando para poder dar inicio, ¿no? Que podamos, que quienes se conecten puedan pues disfrutar de lo que Judith tenga que compartirnos desde la parte inicial. Mientras más gente se va sumando, pues bueno, vamos a ir platicando un poquito tanto del tema como de nuestra ponente del día de hoy, ¿sí? Vamos a iniciar, pues bueno, quienes nos siguen en la página, quienes conocen Domus, pues bueno, también saben quién es Judith Bayar, ¿sí? Saben qué representa Judith Bayar para la atención en el autismo, ¿no? Judith es psicóloga por la Universidad del Valle de México y muy importante, cuenta con una maestría en psicoterapia cognitivo-conductual. ¿Por qué menciono muy importante? Porque tiene que ver con el tema del cual vamos a hablar el día de hoy, ¿sí? Es responsable de la planeación estratégica de la institución, ¿sí? E impulsora de distintos programas de atención y servicios para personas con autismo, ¿sí? Ha consolidado con ayuda del equipo de expertos de la institución un exitoso modelo de atención único en México y fue cofundadora de la Sociedad Mexicana de Autismo y de la Federación Latinoamericana de Autismo, así como secretaria honoraria de la Confederación Interamericana de la Inclusión Internacional, así como miembro del Comité Científico de Domus. Judith, además, en su práctica profesional, personal, es terapeuta, ¿sí? Y trabaja con personas con autismo o con alguna discapacidad, ¿sí? En su práctica clínica.
como mencionamos, el tema que vamos a ver el día de hoy es relevante, importante. Vamos a hablar de un tema del cual poco se ha hablado. Es un tema importantísimo para todos, pero que vale mucho la pena considerar para las personas con autismo. Este tema es bienestar emocional, ¿sí? Judith, pues bueno, platicarles un poquito de ti, ya te presenté yo, pero si tú gustas compartirles un poquito más, pues adelante para ahorita poder arrancar con lo que es el tema. Claro, gracias Joel. Pues creo que lo que más me mueve, como mucha gente también sabe, pues yo tuve un hermano con autismo que fue como la inspiración y el que movió a mi familia y a muchas otras personas a construir Domus. Y además, pues de tener esta situación, de vivir esta situación en familia, pues hace ya como unos 14 años decidí empezar a incursionar en el área de la psicoterapia. Y, y, mi, y mi motivación también me llevó a poder trabajar con las personas con autismo, con jóvenes y adultos con autismo, de una manera diferente, ¿no? Generalmente, pues trabajamos en temas educativos, terapéuticos, etcétera, pero cuando empecé a estudiar otros aspectos de la psicología, la intervención de la psicoterapia cognitiva, y siempre preguntaba yo, oye, ¿y esto lo hacen con personas con autismo? ¿Hay algunos autores que trabajen? Y mi sorpresa era que, pues no, que no mucha gente, este, que no hay mucha información desde la psicoterapia aplicada a personas con autismo. Y pues así fue, ¿no? Empezar como a picar piedra, a aprender, a entender y por qué no decirlo, a experimentar, trabajando con jóvenes con autismo desde esta perspectiva de la psicoterapia. Y como ya hemos hablado en otras sesiones, como quien conoce Domus, sabe que somos pioneros en la atención y en la intervención del autismo. Así como hemos sido pioneros desde un inicio, en otras metodologías y otras formas también lo estamos siendo, ¿no? Entonces es por ello que el gusto de poder compartir este tema el día de hoy, porque también resulta un tema innovador, algo del cual, como ya mencionó Judith, poco se ha hablado, ¿sí? El tema es bienestar emocional. Y bueno, ¿a qué le llamamos bienestar emocional? Bienestar emocional, pues podemos verlo desde sentirnos bien, estar tranquilos, estar contentos, que nuestras emociones estén en un equilibrio. Cuando lo vemos, cuando lo hablamos desde las personas con discapacidad y lo aterrizamos en autismo, hay que remitirnos al modelo de calidad de vida, ¿no? Este modelo de calidad de vida, el cual nos menciona 8 dimensiones subjetivas, ya que cada persona bajo sus circunstancias, sus contextos y sus apoyos las vive, ¿sí? Y bajo esta situación hay una dimensión que es importantísima, que es esta, justo el bienestar emocional, ¿sí? El bienestar emocional, lo mencioné ahorita, puede entenderse de 1000 formas. Nosotros podemos decir que tenemos bienestar emocional cuando estamos contentos, pero este concepto nos remite a 3 indicadores, 3 formas de medirlo, observarlo, sentirlo, ¿sí? Como es, uno, la satisfacción, ¿sí? El estar satisfecho, feliz, contento, sobre todo contar con oportunidades plenas, que es lo que pasa frecuentemente con personas con alguna discapacidad, con autismo, etcétera, difícilmente tienen oportunidades o tienen acceso a muchas oportunidades que los hagan sentir felices, ¿sí? El autoconcepto, este es un concepto bien importante, ¿sí? El autoconcepto entendido como cómo nos percibimos, cómo nos vemos, qué creemos y qué pensamos sobre nosotros, cómo nos construimos a partir de la experiencia, ¿sí? Esto, si lo vemos desde las personas típicas, regulares, ¿sí? Pues algunos podrán tener un mayor o mejor, un menor o mayor autoconcepto. Va a depender mucho también de esto, las experiencias de estar a gusto, estar felices, ¿sí? Y finalmente, un último concepto, un último indicador bien importante,
la ausencia de estrés, ¿sí? Y esta ausencia de estrés va a estar relacionada con una palabra que frecuentemente asociamos con autismo, ansiedad, ¿sí? Ansiedad, y que a veces asociamos con síntoma de autismo, característica propia del autismo, cuando en realidad tiene que ver con otras cosas, ¿sí? Para no profundizar tanto, darle la palabra a la experta en este caso y que nos comparta más, pues bueno, platicaremos ahora con Judith. Ya con esto que mencioné, Judith, reflexionando sobre las diversas formas en cómo se ha atendido históricamente el autismo, cómo se ha atendido, ¿tú qué nos dirías? ¿Qué reflexión haríamos sobre qué se le debe al autismo o qué se ha atendido y qué no se ha atendido en el autismo? Pues justamente tendríamos que remitirnos a la historia del estudio y la atención del autismo. Tenemos ya desde 1943, desde las primeras definiciones que da Leo Kanner, va planteando cómo lo tenemos que conceptualizar y por lo tanto cómo tenemos que atenderlo. Y la historia del estudio del autismo ha tenido un recorrido larguísimo, complejo, y ha pasado por muchas etapas. Quizás en todas estas etapas, desde plantearlo como una psicosis, ¿no? En algunas épocas, plantearlo como que las personas con autismo no desean interactuar y no les gusta la interacción, hasta en la actualidad, en donde podemos tener una comprensión más completa, más integral, en donde entendemos hoy en día que están implicados pues, aspectos genéticos, aspectos biológicos, fisiológicos, una serie de condiciones comórbidas que acompañan al autismo, y tener muy claro cuáles son las características del autismo. Ahora, ¿cómo se ha atendido? Desde en las primeras etapas, en los años 50, era un problema de los papás y de cómo los papás eran los que estaban provocando esta dificultad de interacción y de interés de los niños. Después se empezó a intervenir muchísimo y todavía prevalece en la intervención del autismo desde el punto de vista puramente conductual, ¿no? En Estados Unidos, en los años 60, surge el doctor Lobas, abriendo una gran oportunidad y sin duda alguna una manera muy, muy novedosa en aquellos años de intervenir y de empezar a abordar a esta población. Pero hoy en día sabemos que esto no es suficiente, no alcanza. Nosotros tenemos que entender que esta interconectividad cerebral dificulta una serie de procesos y de la evolución de ciertas habilidades y funciones del cerebro y de la persona, ¿no? Entonces, esto hace que los chavos enfrenten de determinada manera las circunstancias del día a día, ¿okay? De ahí pasamos a intervenciones puramente conductuales, luego vino toda una etapa de inclusión en la sociedad, de inclusión educativa, y enfocamos muchos de nuestros esfuerzos en dotar a los chicos de habilidades, de competencias, de meterlos a las escuelas, nos preocupábamos, y a los padres de familia les preocupa en demasía que si aprenden a sumar, a restar, a leer, a todo lo que tienen que hacer. Y lo que vemos, ¿no?, desde afuera, que es cómo se comportan, si pueden tener amigos, etcétera, etcétera. En este caminar, y cuando yo empiezo a trabajar desde la parte terapéutica y empiezo a conocer a adultos con autismo, a jóvenes de 18, de 20 años con autismo, en la consulta privada, y empiezas a conversar con ellos o tratar de entender qué está pasando acá adentro, cómo piensan, qué piensan de sí mismos, cómo se sienten, ¿no? Y ahí es cuando me llevé unas sorpresas que me hicieron reflexionar y cuestionar muchas de las cosas que hacemos, ¿no? En aras de su avance y de su integración y de su inclusión y de que no reprueben el ciclo escolar, etcétera, etcétera, etcétera. A veces no nos preocupamos en cómo están, cómo se están sintiendo, cómo se están percibiendo a sí mismos,
cómo se evalúa a sí mismo un chico, ¿no? Y me gustaría hablar de un caso, ¿no? De un adulto con autismo, y es una chica, y ella logramos en algún momento que ella se integre a laborar, ¿no? Con un puesto de trabajo, una chica bastante inteligente, con muchas capacidades, y se integra, y un día me dice, Judith, estoy muy contenta, estoy muy agradecida, usó la palabra agradecimiento, estoy muy agradecida con Domus, contigo, ¿no? Con mi familia, hasta mencionó a Dios, porque ya tengo un trabajo. Y me dice, pero no soy feliz. Y entonces yo hice mis ojos así enormes y dije, ok, y si no es feliz, por más que tenga un trabajo remunerado, con prestaciones y con dinero, con un sueldo, ¿de veras estamos haciendo bien lo que estamos haciendo? Me pregunté, ¿no? Claro. Y entonces, pues empecé a preguntarle, ¿qué significa para ti ser feliz? ¿No? Y me sorprendió mucho darme cuenta cómo, a pesar de todos los logros de esta chica, de haber terminado una carrera, de estar integrada laboralmente, de haber recibido terapias a lo largo de toda su vida, no tenía mucha idea de qué significaba ser feliz, ni qué cosas le hacían sentirse feliz. Lo que sí identificaba ampliamente era el nivel de ansiedad que siempre estaba percibiendo, ¿no? Entonces, ahí fue cuando pues tú formas parte de este grupo y de este equipo interdisciplinario de Domus, y empezamos a hacer cosas distintas hace algunos años. Empezamos a meternos y a indagar y a pensar qué pasaba si nos sentábamos frente a estos chicos y empezábamos a hablar con ellos, ¿no? ¿Qué pasa si los escuchamos y si tratamos de encontrarle significado a su manera a veces tan peculiar de explicar las cosas? Muy peculiar, ¿no? Entonces, pues cuando ella me dice, me da felicidad estar en mi casa, ¿no? Así, o me da felicidad poder tomar agua y estar con mis perros, por ejemplo, ¿no? Y yo decía, ¿de veras? Algo tan sencillo, así, nada más. Y sí, eso es lo que le daba felicidad y eso es lo que para ella representaba, quizás yo podría decir, no sentirse estresada, ¿no? Pero bueno, redondeando un poquito tu pregunta, poco se hace en términos generales para hacer una intervención de índole emocional, pensando en el bienestar emocional de las personas con autismo. Los servicios, la mayoría de los servicios que existen, están tan enfocados en corregir sus dificultades, en ver sus problemáticas, en que dejen de brincar, que dejen de aletear, que no sé qué, o que desarrollen lenguaje a como der lugar, que estamos dejando a un lado su bienestar emocional, ¿no? Y con esto que yo estoy haciendo, este chavo, o esta chava, o este niño, o este joven, o este adulto, ¿se siente bien? ¿Se siente satisfecho? ¿Se siente bien consigo mismo? ¿Se siente valioso y valorado por él y por los demás? ¿Y se siente tranquilo, sin estrés? Y yo creo que pocas veces se sienten así. Que hay muchos momentos en su día a día en que se estresan mucho y que viven muchas cosas y que ni siquiera tienen muy claro, ¿no? Esto que qué significa estar bien, ¿no? Claro, y es que muchas veces, históricamente, las cosas se han asumido, ¿sí? Se ha asumido lo que se ha necesitado, se ha asumido que se asume por lo que se observa, ¿sí? Y si lo aterrizamos en lo que nosotros vivimos en el día a día, hasta nosotros mismos nos cuesta expresar y sentir nuestras propias emociones, ¿no? El poder externarlas, reconocerlas, ¿sí? Hasta a nosotros mismos nos cuesta, ¿sí? En consecuencia, chavos con alguna condición, llámese autismo o alguna otra, pues claro que les va a costar. Y es ahí entonces, como tú bien comentas, ¿no? Donde los servicios han fallado un poco, ¿no? Algo que estaría bueno transmitirles a quienes nos ven, a las familias, a los profesionales, es que esto nunca ha sido intencional, es que desafortunadamente las etapas de concepción, de conceptualización y sobre todo de atención al autismo han tenido grandes brechas,
¿sí? O han llevado mucho tiempo entre una y otra, ¿sí? Entonces es un proceso que se ha ido construyendo, ¿no? Y ahorita estamos ante la construcción de un nuevo modelo de intervención que nos lleva a comprenderlo también desde, como tú ya bien lo dijiste, ¿qué estará pensando? ¿Se estará sintiendo feliz? ¿Estará contento con su trabajo? ¿Cuántos no podrían ahorita de nuestras personas que nos están siguiendo, no podrían preguntarse, ¿estoy contento con mi trabajo? ¿Estoy libre de estrés? ¿Sí? ¿Estoy bien en términos de mi autoconcepto? ¿Sí? Ahora imaginen cuántos apoyos necesitamos para que una persona con autismo pueda expresarlo, ¿no? Entonces, gracias por compartirnos esta gran reflexión con respecto a los modelos de intervención. Como ya mencioné ahorita, no se trata de lo hemos venido haciendo mal, más bien hemos venido picando piedra, hemos venido construyendo modelos, ¿no? Y ojalá permee para más, ¿sí? Judith, ¿qué nos pudieras compartir de tus experiencias en consultorio? ¿A qué te has enfrentado? ¿Qué te cuentan los chavos? ¿Sí? Veámoslo desde nosotros, o sea, no se trata de ventilar al paciente, sino a qué se enfrentan con respecto al entorno, ¿sí? ¿Qué es lo que el entorno no le favorece? ¿Qué es lo que, y en el entorno me refiero a servicios o me refiero a su comunidad, a su propia familia, sus amigos o la ausencia de ellos, ¿sí? ¿Qué experiencias has vivido y que nos pudieras compartir? Pues muchas, la verdad, muchas, y yo me siento muy, muy privilegiada y muy satisfecha de poder, de poder construir estos espacios de escucha. Se puede, se debe, yo creo, proporcionarles a los jóvenes con autismo un espacio para ellos, un espacio exclusivo en donde van a terapia, ¿no? En donde son escuchados, en donde pueden poquito a poco, al principio les cuesta mucho trabajo porque no están habituados, ¿no? Entonces, en donde casi llegan y alguno me dice, tú eres mi maestra, eres, ¿no? Siempre ven puros maestros y puros terapeutas que les hacen subir, bajar, hacer, ¿no? Y tienes que. Entonces yo les digo, no, este lugar es para ti, este espacio es para que tú puedas hablar de ti mismo. Tengo que ayudarlos a hacer este contexto, digamos, este encuadre, y se puede, poquito a poco. También me gustaría decirles a los especialistas, a los terapeutas, a los maestros, a los psicólogos, educadores, que no creas que el chico con autismo dice, yo creo que yo tengo que ir a terapia. No. Normalmente nosotros nos damos cuenta de que andan mal, que de repente verbalizan cosas que dices, híjole, pobre, con esa rigidez que trae acá arribita, ¿no? Sí, ¿de dónde salió eso, no? ¿De dónde salió eso? Exacto. O a veces sus mamás sí se preocupan mucho porque los ven tristes, porque los ven como muy malhumorados, o los ven muy obsesivos en ciertas actitudes y comportamientos. Y entonces, al buscar ayuda, de repente pues van a dar conmigo, van a dar a Domos, o van a dar contigo también y con nosotros, ¿no? Entonces, en esta experiencia terapéutica, he visto, lo primero que sí me gustaría compartir a la gente, y esto es un poco doloroso, que veo mucha soledad. Y realmente cuando ellos son capaces de expresar y decir, es que yo no le caigo bien a nadie, y nosotros tenemos que aprender a traducir eso, ¿no? No le caigo bien a nadie, o yo no tengo amigos. En una ocasión un joven me dice, yo quiero tener amigos, quiero tener 1000 amigos, me dijo, casi llorando un muchacho, ¿no? Y me dice, pero no sé cómo, yo no sé entender, no sé qué quieren de mí, no sé qué esperan de mí, cómo debo de contestar. Entonces acabo aislándome. Cuando las personas con autismo pueden comunicarse verbalmente, quizás podemos entender mucho más a aquellas personas que tienen poco lenguaje verbal y que pueden comunicar de manera más amplia, ¿no? Lo que están pensando, lo que están sintiendo, etc., lo que están experimentando. Pero los que sí pueden, pues nos abren un panorama maravilloso para poder asumir que aunque no puedan hablar, se sienten solos, que aunque no puedan decirnos ciertas cosas, se sienten muy angustiados y muy estresados, que tenemos que aprender a interpretar su conducta para tratar de darle una explicación un poquito más allá solamente de lo que observamos, ¿no? Pues, ¿qué otra cosa he observado y me han podido compartir? Lo orgullosos que se sienten o lo bien que se sienten cuando reciben
o cuando logran hacer cosas, por ejemplo, ¿no? Lo preocupado y angustiados que están por hacer las cosas bien, ¿no? Pareciera ser que... reconocidos, ¿no? Ser reconocidos, como cualquiera de nosotros, ¿no? Ser Claro. reconocidos. Y aquí lo que sí tendríamos que tratar de ajustar es, sabemos que ellos desarrollan, la persona con autismo tiene una dificultad en su manera de pensamiento, en su pensamiento. Suelen tener un pensamiento como muy inflexible, ¿no? Lineal, y esto hace que con esta forma de pensar, es como este lente interior que ellos tienen, así experimentan la vida, sus experiencias, ¿no? Los eventos que les toca vivir. Sí, así lo registran, ¿no? Así lo y viven. lo registran, exactamente. A lo mejor algunos de nosotros somos mucho más flexibles, ni cuenta nos damos, pero ellos tienen porque esto sí forma parte de lo que significa tener autismo. Estas dificultades para la comprensión de lo social, de la interacción y de la comunicación social, y este pensamiento no restringido y acotado y con intereses como muy en algunas cuantas cosas. Es como su estructura, su forma interna, así es, porque tienen autismo. Bueno, con esa forma viven y con esa forma se experimentan. Nos hemos dado cuenta como un chavito que a lo mejor está en el colegio, ¿no? Y está a la hora del break, del recreo, y entonces decimos, es que no le gusta interactuar, o él a la hora del recreo se va y se come su lunch, su sándwich, ¿no? Pues a la hora del recreo está verdaderamente apanicado. ¿Y qué me dicen? Es que no sé qué hacer, es que no sé cómo comportarme, es que todos corren, todos gritan, todos juegan y yo no sé qué me toca, ¿no? Y entonces ahí es donde nosotros tendríamos que ayudarlos a ir comprendiendo, a traducirles un poquito estas cuestiones que pasan en su entorno y a irlos en una intervención psicoeducativa, pues a irlos llevando pues a que entiendan. Por ejemplo, otro de mis pacientes suele traducir todo lo que le pasa y siempre le digo, ¿cómo estás? Angustiado, pero invariablemente, ¿no? Y entonces, pues hay que enseñarle, yo le enseño, le digo, ok, a ver, vamos a ver, angustia, mucha angustia normal, angustia poquita, y esto no es angustia, esto es un cambio, los cambios les generan un montón de estrés. Entonces, desde ponerle nombre y etiqueta a las emociones que están experimentando, que les cuesta mucho trabajo, desde, pues no sé, a lo mejor ayudarlos a diferenciar entre esto te produce tristeza y esto te produce angustia, esto te produce preocupación, esto te produce enojo. De veras, en general lo tienen como todo muy revuelto, muy, muy revuelto. Y pues no sé, la verdad es que yo lo disfruto mucho, aprendo mucho en términos de entender cómo es la persona, sin etiquetas. Y claro que yo siempre digo, no se me olvide que esta chava o que este chavo o que este joven o este adulto tienen autismo y que eso hace que funcionen de determinada manera. Pero tener autismo no significa que no vivas como niño, que no tengas experiencias de adolescente, que no, que no te guste a lo mejor una chica o un chico, ¿no? Algunas personas se casan, algunos, ¿no? A otras personas pueden funcionar muy bien, pueden tener un empleo, pueden manejar, pueden ser independientes, y muchos otros quizás no, pero todos construyen un concepto de sí mismos. Que lo puedan expresar o no, esa es otra cosa, ¿no? Y es ahí entonces donde entra, ¿no? Como la importancia de nuestro rol, ¿no? El cómo nosotros tenemos que, como tú ahorita lo dijiste, traducir muchas cosas, ¿sí? Que no se quede en un observo qué es esto y como sé que tiene autismo, lo atribuyo a su condición, ¿no? O sea, en realidad lo que tenemos que hacer nosotros es aprender a traducir que si un chico a mí me dice yo quiero tener 1000 amigos es porque yo necesito mucha atención. ¿Y por qué necesitas mucha atención? Pues bueno, porque seguramente has tenido pocas experiencias sociales, ¿sí? Esto que tú comentabas también, salgo al patio y me siento solito, pues bueno, ¿cómo lo podemos traducir hasta en un pánico social? ¿Sí? De cómo me da mi fobia
el acercarme. A eso sumemos que tengo autismo, ¿sí? Sumemos que tengo dificultades para tomar iniciativa o para ajustarme, ¿sí? A un juego que ya inició. Entonces, bien importante nuestro ojo clínico, nuestro ojo profesional, pero también el de familia, ¿no? Como el vivir, experimentar cuándo se está sintiendo feliz, cuándo se está sintiendo triste y cuándo se siente enojado no porque le hayamos quitado la tableta. A veces tiene que ver con el qué pensó cuando le quité la tableta o qué le dije antes yo, ¿sí? ¿Qué estaba pasando en su cabeza, en su pensamiento? ¿Sí? Que le dijo, es un buen momento para enojarnos, ¿no? Y expresarlo así, ¿sí? Bien valioso todo esto, toda la parte de las experiencias pues, que en consultorio escuchamos, ¿no? Lo que estos chicos nos comparten y cómo se... Tocaste un punto bien importante, a lo mejor vale la pena profundizar un poquito en ello. Cómo se perciben, ¿sí? Cómo se visualizan. Muchos chavos saben que tienen autismo, ¿sí? Y al saber que tienen autismo, eso a veces puede ser, digo yo por compartir, hay chicos que nos dicen, pues es que no puedo porque tengo autismo, ¿sí? Y a lo mejor pues no se trata de eso, ¿no? Se trata de las barreras a las que nos vamos enfrentando. Pero si estamos utilizando eso, ¿de qué nos habla con relación a su autopercepción? ¿Cómo se autoevalúa? ¿Sí? Y fíjate que yo ahí agregaría algo bien importante. Muchas familias cometen el error de no decirles nada, ¿no? Como si no decirle no se va a dar cuenta, no va a notar o no va a entender. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con chavos que hasta los 13 años no saben que tienen autismo, nadie les ha dicho, o fueron diagnosticados tardíamente, también puede pasar esto. Pero ya que son diagnosticados, la mamá se muere de miedo o no quiere decirle para no etiquetarlo, para que no se acomplejen. Pues no sé, se nos puede pasar por nuestra mente cualquier cosa. Me gustaría poner un ejemplo. Entonces le digo a un muchachito, ¿no? Le digo, fíjate que le empecé a leer como las características y él me decía, ¿no? Eso así soy yo. Digo, ¿a ti te pasa esto? Palomita. ¿A ti te pasa esto? Palomita. Y le fui describiendo un poquito como ciertas características que lo describían perfectamente, ¿no? Y entonces al final le digo, le estaba yo leyendo un libro y le digo, muchos padres y muchos maestros no saben que esto que estoy leyendo se llama autismo o trastorno del espectro autista. Y entonces este chico se queda así y me dice, ¿yo tengo eso? Le digo, sí. Previa autorización de su mamá. Yo le dije, en cualquier momento yo ya le voy a explicar a este chamaco qué tiene, ¿ok? Entonces se me queda viendo así, se hace para atrás, se quedó así, no hace esto, reflexiona y me dice, por eso me cuesta trabajo tener amigos. Le digo, pues sí, es probable. Por eso soy como soy. Por eso me sacaron de la escuela. Por eso, ¿no? Y cuando salimos, cuando termina su sesión, le dice a su mamá, mamá, hoy ha sido el día más importante de mi vida. Y yo me quedo así, wow. ¿No? Y le dice, porque Judith me dijo que tengo autismo. Y ya entendí. Ok, punto. Como 2 sesiones después, llega a la terapia y llega furioso, enojado, ¿no? Y me dice, oye, pero ya entendí todo esto, pero ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Y es cierto, pero es como cualquier persona, ¿no? Si a mí me toca en este mundo ser medio cegatona y usar lentes, pues ya sé que no veo, ya sé que me tengo que poner anteojos. Y a veces digo, ay, ¿por qué? Me gustaría no tener que usarlos, ¿no? Y tener, pues andar más cómoda por la vida. Y nos quejamos un poquito, o nos cuestionamos un poquito, o nos frustramos un poco por ciertas realidades que nos tocan vivir. Pues ellos también, ¿no? Ese es uno. Y el otro, algo que me gustaría mencionar es que a veces atribuimos muchas de las cosas que vemos en ellos, conductas, actitudes, reacciones, y lo explicamos diciendo es que tiene autismo, o peor, es que es autista. Y entonces, y no podemos decir es que está triste porque se murió su perro, o está muy mal porque terminó la primaria y ya no sabe qué sigue, y ya no tiene amigos, o terminó la escuela y fuera del vínculo de compañeros de clase,
no se construyó, ¿no?, este gran vínculo para poder seguir siendo amigos de sus compañeros. Y atribuimos muchas cosas al autismo, ¿no? Y otra cosa, perdón que te interrumpa, pero creo que vale la pena meterlo ahí cuando hablamos frente a ellos, ¿sí? Cuando decimos, sí se portó mal. No es interrupción. ¿Sí? Cuando decimos que sí se portó mal, ¿sí? Si no cumplió con las tareas, ¿sí? Si, ¿qué hacen los cuidadores? La queja frente a ellos, el decir cómo fue su comportamiento, todo eso, cómo le abona a un pensamiento que le va a hacer rumiar con la situación y claro que se va a enojar, ¿sí? Y se va a sentir mal, fíjate, lo que estás diciendo es elemental. Se nos olvida que sí escuchan, que sí están entendiendo. Y delante de ellos, la terapeuta, la maestra, ¿no?, le dice a la mamá, es que fulanito estuvo fatal, no solo delante de la mamá y delante de ellos, delante de otros chavos, ¿no? Sin darle un espacio, una privacidad, un respeto a su integridad emocional, ¿no? Entonces soltamos el chisme y soltamos la queja, y entonces si uno le tocara eso, ¿no? Si imaginémonos que si mi jefe, ¿no?, delante de otras personas le dice al otro jefe, pues lo que pasa es que Judith no hizo bien, no sé qué, no, delante de todo el mundo, pues yo me sentiría pésimo, ¿no? Y no solo me sentiría mal en ese momento, sino cómo construyo quién soy yo. Mi valía. Mi valía como individuo. ¿De dónde hoy en día tú, yo, los que nos están escuchando, los chavos chiquitos, medianos y grandotes con autismo o sin autismo, sabemos quiénes somos? A veces no tenemos muchas palabras para cómo describirnos, pero sentimos y sabemos quién soy yo. Yo me puedo sentir una mujer exitosa, contenta, lo que sea, ¿no?, satisfecha o no, en función de mi experiencia. Y si mis experiencias han sido complejas, difíciles, con poca grado de satisfacción y digamos, de éxito, y o de además retroalimentación, ¿no? La retroalimentación que yo escucho es, pues es que es autista, o es que él no entiende, o es que, o sea, pues yo no soy adecuada. Y esto es lo que nosotros vemos en terapia. Este autoconcepto mal construido o devaluado, un concepto de sí mismos con devaluación, ¿no? Les cuesta trabajo, ¿no? Un ejemplo que me gustaría mencionar es cómo pueden como interpretar, ¿no? Y es, si fulano de tal o si alguien de mi familia no me pregunta por cómo me va, cómo voy en mi empleo, significa que no me quiere, ¿no? Yo le digo, ¿por qué piensas eso? A lo mejor... Porque no le importa lo que hago, ¿no? No le importa lo que hago. Entonces ya cuando le digo, a ver, descríbeme a esta persona. Bueno, es que es muy callado, muy serio y siempre está, ¿no? Y es muy gruñón. Digo, entonces, ¿y así es contigo o con todo el mundo? Con todo el mundo. Entonces no significa que no te quiera. Significa que él es un gruñón y que a lo mejor contigo, entre otras personas, tampoco es muy amable, pero su interpretación siempre es hacia sí mismos, y seguramente es por todo esto que estoy mencionando, por todas estas vivencias en donde es como vernos en un espejo. Cuando nosotros estamos en sociedad, cuando estamos conviviendo con los demás, es como si fuera un espejo, en donde yo veo quién soy yo, ¿no? Y si yo veo cosas favorables, y si yo veo que tengo amigas y que tengo amigos, pues a lo mejor acá adentro digo, pues soy una buena persona, ¿no? Me aceptan, soy una persona que tiene cierto grado de pertenencia, etcétera. Pero, aquí el pero, Joel, es ¿cómo saber hasta dónde es parte de sus dificultades? ¿Hasta dónde es sus dificultades y se suma toda esta experiencia? ¿Hasta dónde es, por ejemplo, estos criterios de calidad de vida que tú mencionas? Uno de ellos habla de la participación en comunidad, en sociedad, en la sociedad. Y por ejemplo, en este momento, en medio de esta pandemia, algunos de mis pacientes les pregunto, ¿estás feliz, verdad? Porque estás ahí encerrada en tu casa. Y me dice, la verdad, sí. No es que esté feliz,
No es que no le guste, pero le genera menos estrés. Claro. Para ellos, esta exigencia cotidiana de ajustarse, de entender el entorno social, les está generando continuamente. Entonces, cuando llegan solos, haciendo ciertas cosas rutinarias o sus gustos, ellos se sienten menos exigidos y por lo tanto menos estresados, ¿no? Y al respecto, yo creo que el tema de ansiedad es un tema que nos llevaría toda una plática. Y que justo quizás, a eso, justo ¿no? a eso iba yo a pasar, que Uh-huh. haciendo un cierre a esto que comentas, el que no se normalicen ciertas condiciones, ¿sí? El que no se asuma los comportamientos tienen que ver con una condición. Hay cosas que por la condición hacen que el chico chica pueda comportarse de cierta forma. Eso es una realidad. Es una realidad en la cual, como tú dices, hay que hacer psicoeducación con el chico, con la familia, ¿sí? Y trabajo con el contexto, ¿sí? Ajá, claro. Sin embargo, no quiere decir que vamos a asumir que las cosas puedan seguir así, que se mantengan, pues, evitando tantas situaciones de estrés, tantas situaciones con el chico, ¿no? Entonces, ahora, pasando a este tema tan importante que mencionaste, al cual se le podría dedicar un montón, el tema de ansiedad, ¿sí? Y el tema de las emociones en personas con autismo. Es muy frecuente que nosotros como profesionales que atendemos autismo, escuchemos, tiene autismo y es muy ansioso, ¿sí? Y como tiene, o que como tiene autismo, pues va a tener altos grados de ansiedad, en fin, la ansiedad se atribuye como si fuera una característica propia del autismo, ¿sí? Y sin embargo, como con nosotros, ¿cuántos de nosotros no lo tenemos? ¿Sí? No se le atribuye a un estado emocional, ¿no? Que es la manifestación de que algo me está pasando acá, algo pensé que me generó ansiedad, ¿sí? Claro. Y sobre esto, pues nos gustaría que nos compartieras un poquito, ¿sí? Tema de Breve, ansiedad. brevemente, la ansiedad es un problema muy serio. La ansiedad puede verdaderamente alterarnos de tal manera que la gente lo percibe de forma muy abrumadora, muy, muy abrumadora. Estados, niveles de ansiedad extrema o casi ataques de pánico que les puede llegar a dar, ya sea porque no están tolerando, no están comprendiendo un cambio en su rutina, ya sea porque tienen que enfrentar ciertas cosas y automáticamente su manera digamos, de afrontarlo es desarrollando estos estados de ansiedad. Tenemos que diferenciar en que si una persona hace esto, y de repente se tiende a morderse y no decir es una conducta autodestructiva porque tiene autismo o de autolesiva porque tiene autismo, decir sí, es una conducta que se está lastimando a sí mismo, pero que la está expresando porque, porque está presentando ansiedad. Muchos de los indicadores típicos de lo que es la ansiedad se pueden confundir con características propias del autismo. ¿Okay? Entonces ahí es donde tenemos que ser muy cuidadosos y y conocer muy es porque tiene autismo, ni todos porque tiene ansiedad. Tenemos que entender que a este chico o a esta persona o a esta chica o a este adulto le genera, y que él empiece a entender, la persona, ¿qué me genera tanto nervio? Tenemos que enseñarles a ponerle nombre, lo que tú estás experimentando, y tienes esto, esto y esto y esto, y esto se llama ansiedad. Y esto, si ya llegas así y sientes que casi que te vas a morir, eso es un ataque de pánico, ¿no? Y los han experimentado y no saben qué tienen. Claro, su conducta se vuelve totalmente errática, difícil de controlar, y los papás lo que piensan, o los maestros, o los especialistas, es, este ya le dio una crisis, ¿no? Puede ser una crisis de ansiedad, no necesariamente, ¿no? Pues, es que así reacciona. No, eso de así reacciona, tenemos que quitarlo de nuestro vocabulario y decir, preguntarnos, ¿qué le está pasando?
qué está viviendo en este momento, ¿no? Cambiarse de trabajo, el ejemplo que les puse de esta chica, el solo hecho de volver a entrar a trabajar le genera problemas de una cantidad de comportamientos y de reacciones fisiológicas al grado de incluso poder hasta volver el estómago. Entonces, cuando yo le explico, cuando la gente experimenta ansiedad, pasa esto, pasa aquello, pasa esto en tu cuerpo, deja de haber irrigación en el estómago. Ah, entonces no, o sea, porque todo lo atribuyen a una sola cosa. En fin, el tema aquí importante es saber que las personas con autismo son mucho más sensibles y vulnerables a experimentar ansiedad, precisamente por las dificultades que experimentan. Y piensen en nosotros. Si yo tengo que hacer algo que me cuesta mucho trabajo, ¿cómo me siento? Y lo tengo que hacer, ¿no? Porque pues, me mandaron a hablar en público. Lo tengo que hacer. Es más, esta plática por Facebook Live, ¿no? La tengo que hacer. Pues unos minutos antes yo estoy verdaderamente inquieta, con cierto grado de estrés, porque me impresiona un poquito, ¿no? Eso yo lo puedo expresar, entender, respiro profundo y se me quita y ya está. Pero estos chicos quizás no tengan, no nos saben decir que le genera mucho miedo y ansiedad. No nos saben, tampoco tienen recursos para afrontar situaciones nuevas o cualquier de estas cosas. Y los demás lo atribuimos a que tiene autismo. Entonces su ansiedad queda totalmente tapada y nadie habla de ansiedad o pocas veces hablamos de ansiedad al estar hablando de autismo. Y otra cosa también, nada más ya para cerrar este punto, es, hay muchos estudios de algunos investigadores, fisiólogos y todo, que hablan de que las personas con autismo tienen un nervio vago y hiperreactivo. Entonces, es que no solo es por cómo vago, es el que regula las funciones autónomas del cuerpo. Entonces, cuando se nos acelera el corazón y cuando nos da taquicardia, cuando nos ponemos mal por algún incidente, ¿no? Por la alarma sísmica, por ejemplo, pues nuestro nervio vago entra en acción y nos hace que nuestro cuerpo se prepare para la huida o el ataque, ¿no? Y entonces, estos estudios dicen que las personas con autismo presentan una reacción como más exacerbada de su nervio vago. Y entonces tenemos que sumarle a toda esta situación que viven estos chavos, pues esta característica o esta posibilidad, ¿no? Claro. Y sobre todo la relevancia, yo rescataría mucho eso, de quitar el foco de la ansiedad como un sinónimo o como una característica propia para los profesionales, que se entienda que no es algo que tengamos que transmitir a las familias, ¿sí? Sino comprenderlo como algo adicional, algo que está viviendo la persona por una circunstancia, ¿sí? Hay que ver cuál es esa circunstancia. ¿Sí? Un berrinche, por ejemplo, Joel, un berrinche, o sea, tenemos que dejar de verlo como un problema conductual puramente. O sea, un berrinche de un niño puede ser una manera de expresar que no está tolerada, que se siente verdaderamente ansioso por el ruido, por la estimulación, porque le quitaron su recreo, por la contingencia ambiental o cosas así, ¿no? O por cualquier cambio en su rutina, etcétera. ¿Okay? Claro. Algo que estaría bueno compartir y transmitir a quienes están siguiéndonos, porque seguro puede pasar por la cabeza de uno. Claro, esto está pasando por quienes pueden expresar, por quienes pueden, porque tienen lenguaje verbal, ¿sí? ¿Qué hacemos por los que no? Pues por los que no, recordemos que el tema no es terapia, el tema es bienestar emocional. ¿Cómo fomentamos o cómo creamos condiciones para que haya un bienestar emocional en un chico no verbal que no puede expresar? ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, a través de diversas acciones, evitemos situaciones de estrés, anticipemos situaciones, utilizando recursos visuales, minimizando estas situaciones que pudieran en algún momento generar estrés, ser estresores, ¿no? Entonces, esto puede, para quienes puedan preguntarse eso, ¿no? Pues, pero mi hijo no habla, ¿sí? ¿Cómo sé si está feliz o si está triste? A veces aprendemos a leerlos y aprendemos
qué situaciones les generan mucha alegría, mucha felicidad o mucho enojo. Esto no quiere decir que asumamos estas condiciones, ¿no? Vayamos propiciando a través de ciertos apoyos el que pueda expresarlo con lo que él pueda, ¿no? Con esos apoyos. Adicional, y va a servir como dos comerciales, nosotros en Domus contamos con un servicio de terapia para chavos con autismo y terapia tal cual esto que estamos mencionando para atender el bienestar emocional, con espacios de escucha para ellos, espacios que les permitan a ellos expresar sus emociones, compartir cómo se sienten, llegar y quejarse de sus maestros, de sus facilitadores, de su familia, ¿sí? Como cuando nosotros vamos a terapia, ¿no? ¿Sí? En Domus contamos con este espacio, entonces pueden acercarse con nosotros y este servicio ahí está. Adicional a esto, bien importante también transmitirles, estaremos impartiendo justo un curso relacionado a esto, a bienestar emocional, y nos enfocaremos también en revisar estrategias, ¿sí? ¿Qué cosas pueden ayudar, favorecer a que chicas, chicos con autismo, jóvenes, adultos, no acaben con estas dificultades de control del entorno, no acaben con estas situaciones de estrés o ansiedad que no pueden controlar, pero bien importante, con un pobre autoconcepto, ¿sí? Porque esto puede abrirles muchas o cerrarles muchas puertas allá afuera, y los esfuerzos que hagamos en inclusión laboral, inclusión educativa, pues a lo mejor pueden servir de poco si el chico no es feliz y no se percibe como una persona valiosa, ¿sí? Con independencia de que viva con una condición, ¿sí? Como nosotros mismos, ¿sí? Si gustan para acercarse a esta parte del curso que mencionamos, pueden escribir a domus@institutodomus.org, ¿sí? Para inscribirse, para acercarse, pedir informes. Este miércoles los estaremos esperando, ¿sí? Y Judith, no sé si quieras cerrar con algo adicional, una última reflexión para concluir. Pues yo solamente les diría a los padres de familia, a las personas con autismo, si alguien nos está escuchando, a los profeticamos a ellos, que no se nos olvide que no solo son niños, jóvenes y adultos con autismo, que son personas con emociones, que son personas que tienen una vida, que tienen experiencias, que han tenido buenas y malas experiencias. Las buenas experiencias los construyen y construyen este autoconcepto, esta satisfacción, ¿sí? Y las malas experiencias también los hacen sentirse no tan valiosos, no tan capaces, y que está en nosotros favorecer y ayudar a que experimenten este mundo con un grado de mayor satisfacción, con mayor bienestar, con mayor, simplemente saberse queridos y saberse aceptados tal cual son, ¿no? Tenemos que ayudarlos a corregir muchas cosas que les pasan para que funcionen mejor, para que se adapten mejor al entorno, pero nunca se nos olvide decirles, no importa que te falle esto, tú eres valioso, tú eres alguien muy querible, ¿no? Y te queremos así como eres, y eso no significa que no te tenga que corregir, ¿no? O que no te tenga que ayudar a superar ciertas Claro. cosas, pero cuidar mucho nuestro lenguaje de ellos, darlos a aceptar su condición. Yo agregaría eso, ¿no? Tenemos dos preguntas, Judith. La primera, nos preguntan, tengo una duda, mi niño tiene TEA y tengo una duda, ¿disfruta estar solo o es un momento de miedo para él? Esa es la pregunta de los 64. Qué gran pregunta. Sí. Como cualquiera de nosotros, hay momentos en que disfrutamos de estar tranquilos, de estar solos, ya estamos cansados, ¿ok? Pero también tenemos que tener mucho cuidado en que evitan el contacto con otros por la dificultad que experimentan. Entonces no nos quedemos con la fantasía de que él está mejor solito. Él, como disfruta estando solito, no necesita de los otros.
las personas con autismo, cuando superan, cuando aprenden a interactuar de mejor manera, disfrutan verdaderamente la interacción, disfrutan verdaderamente el contacto, aprecian tanto la aceptación del otro que nosotros tenemos que enseñarles nada más a que lo sepan leer, a que lo sepan interpretar, ¿no? Por ejemplo, si yo lo abrazo de repente porque qué emoción y qué felicidad, y tiene trastorno sensorial, pues no le va a gustar, ¿no? Lo voy a estresar, entonces ya no le va a gustar. Entonces es un equilibrio y aprender a observarlo. Cuando sí es un disfrute y cuando está evitando porque no le faltan recursos para interactuar y para ajustarse y para estar más integrado. Totalmente. El verlo solo puede ser consecuencia de esas dos cosas, de sí sus dificultades para tomar iniciativa y ajustarse a un contexto social, o porque realmente tiene ganas, ¿sí? Habrá que ver qué características son las que más le fallan y sobre eso sabremos responder a esta gran pregunta, ¿no? Una última pregunta, Judith. ¿Cómo decirle a mi hijo que tiene autismo? Sí, hay que decirles. Hay que leer un poquito. Hay algunos materiales que nosotros tenemos en Domus para poder, hay que pensar quién le va a decir, si es su mamá en compañía de un especialista. Los especialistas tenemos que ser muy cuidadosos, ¿ok? Yo puedo pensar que tienen derecho a saber qué tienen, pero si la mamá no está lista, yo tengo primero que trabajar con la mamá y explicarle por qué sí, por qué no, las ventajas de que él sepa, cómo le digo que tiene. Y luego, lo más importante es, le tenemos que explicar qué significa, que cuesta mucho trabajo, qué significa que yo tenga autismo. Porque muchos chavos me han dicho, le pregunto, ¿tú sabes qué tienes? Y me dicen, sí, tengo autismo, ¿no? O por mi autismo me dicen a veces. Y le digo, ¿y tú sabes qué significa eso? Y un día me dice uno, sí, que no me salen que no me salen las divisiones. Y yo, no. Esa es una dificultad con las matemáticas, pero eso no es autismo. Entonces hay que explicarles qué significa, dónde están sus fallas, dónde están sus dificultades, dónde están sus fortalezas, dónde están sus fracasos, sus debilidades, sus fallas. Y así es como se les tiene que se les tiene que explicar con mucho respeto, no etiquetando y, como decías tú, no justificando que yo no hago esto porque tengo autismo, por ejemplo, ¿no? El autismo explica, mas no justifica. Y si es difícil, no hay una receta, como decías hace rato, hay que conocer al chavo, la edad del chavo, el momento correcto, ir de a poquito, a lo mejor haciendo un álbum, hablando de las diferencias, ¿no? De que tenemos todos, unos somos altos, chaparros, gordos, flacos, morenos, rubios, chinos, lacios. Pues así como hay diferencias de afuera y de género, también hay diferencias de adentro, cómo funcionamos. Hay gente seria, hay gente alegre, hay gente muy ordenada, hay gente desordenada, hay gente que tiene dificultades para ver, o dificultades para caminar rápido, o dificultades para escuchar. Hay gente que tiene dificultades, cierto tipo de dificultades en la comprensión de la interacción social que tiene que ver con el autismo. Y hay que buscar materiales para que sea más fácil, ¿no? Totalmente. El saber, el tener claro que vamos a explicarle y vamos a informarle que vive una condición, ¿sí? Que vive una circunstancia, ¿sí? Pero tener mucha conciencia de para qué se lo explico y cómo le favorezco que tenga que enfrentar eso, ¿sí? Porque, pues a lo mejor le digo, y luego qué hago con eso, luego lo dejo con la situación, pues ya no sé, ya lo dejo en una situación de estrés, ¿no? ¿Sí? O de saber, pues sí tengo algo, pero no saber explicar como por qué necesito conocer que tengo autismo, ¿no? Entonces, la importancia también de tener esa conciencia del por qué lo hacemos, para qué lo hacemos y cómo lo haremos, ¿sí? Y pues bueno, no tenemos más preguntas, Judith. Espero que haya sido un tema que les haya aportado a mucha gente, a muchos profesionales, a muchas familias. Y yo creo que el que nosotros compartamos lo que vivimos, más allá de lo que sepamos, nuestras experiencias, haga que llegue a muchas personas para, como ya decimos mucho, seguir haciéndole un bien al autismo, ¿sí?
a través de nuestras prácticas, a través de nuestros recursos, ¿sí? Y sobre todo, a través de los apoyos que los chicos puedan tener. Entonces, sin más, a todos quienes nos están viendo, agradecemos su tiempo. Para nosotros institucionalmente siempre un gusto poderles compartir lo poquito, lo mucho que nosotros hemos construido. Y pues nada más, Judith. Muchas gracias, un gusto platicar nuevamente contigo. Pues para mí más, Joel, y como lo estás diciendo, miren, Domus nos ha tocado picar piedra. Tenemos 40 años, somos la institución que nos tocó ir construyendo y abriendo muchas líneas de trabajo, y esta es una de ellas. Yo creo que sigue siendo una asignatura pendiente para muchos servicios y para los especialistas. Nos tenemos que formar en esto, tenemos que aprender nuevas estrategias, tenemos que estar muy sólidos en nuestra formación profesional para ponerla al servicio de las familias de las personas con autismo. Nada más para acabar es, además, los chavos que tienen autismo, que requieren de estas nuevas formas de abordaje y de posiblemente algunos de ellos incluso ir a terapia, los papás también necesitan a veces un espacio terapéutico donde terminar de asimilar sus inquietudes, sus tristezas, sus frustraciones, porque sin duda en este país enfrentamos como una triple problemática. Enfrentar el autismo, enfrentar la falta de servicios y oportunidades para nuestros chavos y nuestras familias, y las dificultades, digamos, económicas y de acceso, porque en mi lugar de origen no hay nada, o hay muy pocos servicios, o los poquitos que hay yo no puedo tener acceso a ellos, etc. Entonces, por eso es que Domus está creando estos espacios de comunicación y de compartir nuestra experiencia. Nuestra misión es hacer llegar a la mayor gente posible pues lo que nos ha tocado, ¿no?, con el tiempo ir aprendiendo y ponerlo a su alcance. Entonces los esperamos. Ojalá mucha gente le interese nuestros cursos, pero el de la semana que entra tiene que ver con estrategias para favorecer el bienestar emocional de las personas con autismo. Ojalá les interese y nos acompañen. Joel va a ser instructor. Y ahí vamos a estar acompañándolo un ratito. Muy bien. Muchas gracias, Judith. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima semana.